Hola, ¿cómo están? Hoy en este video vamos a ver cómo crear una base de datos desde pgadmin. Como vemos, conectados en el servidor de la base de datos está corriendo estos servicios. Vemos que tenemos creado un clúster, creado el pgdata, está corriendo el autovacuum, está en modo archiving y como vemos es una replicación lógica en el cual nos está mostrando los datos del servidor esclavo, que es el 172.23.44.54. Nuestro próximo paso es conectarnos al usuario Postgre. Una vez con el usuario Postgre nos conectamos a la consola de la base de datos y listamos las bases de datos. Estas son las bases de datos que tenemos creadas. Nuestro próximo paso es abrir la aplicación pgadmin. pgadmin en la versión 4 es web, ya no es más cliente-servidor. Abrimos pgadmin y como vemos estamos conectados desde nuestro browser. Nos va a pedir la clave para pgadmin. Nos conectamos a nuestro servidor de base de datos, ingresamos nuestra clave y como vemos ya nos lista las bases de datos. Las que están con una cruz es porque todavía no nos hemos conectado. Una vez que nos conectamos vemos que la cruz desaparece. El próximo paso es crear la base de datos. Vamos a Create Database, ponemos el nombre de la base de datos, en este caso la vamos a llamar Testing. Nos permite elegir el owner que queremos para la base de datos. Vamos a dejar el que está por defecto, que es el usuario Postgre. Y podemos ponerle un comentario a la base de datos. Ponemos, esta es una base de prueba. En la solapa de definición podemos elegir el encoding, el template, si es que queremos uno, el table space por defecto, el tipo de carácter y el límite de conexiones. En el tipo de carácter voy a elegir el s-ar. En la solapa de seguridad si le vamos a dar algunos privilegios. En los parámetros si queremos ingresar algún parámetro, y en las avanzadas temas de esquemas y restricciones. En SQL nos va a crear un SQL con la sentencia de configuración que elegimos para la base de datos. Le vamos a dar Save y va a crear la base de datos. Como vemos ya creó la base de datos. Ingresamos a la misma, vemos que tiene el esquema es public y tiene la definición del diccionario de datos, pero todavía no tiene ninguna tabla creada. Vamos a crear una tabla como ejemplo. Vamos a Create Tables, y como pueden ver tenemos asociaciones de configuración muy parecidas a la de Create Database. En general elegimos el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla, le vamos a poner agenda, la cantidad de columnas que queremos con los campos y el tipo de datos de los campos. Vamos a elegir crearla con 3 campos. El primer campo se va a llamar nombre, el segundo apellido, el tercer campo dirección y vamos a elegir el tipo de datos para cada campo. En este caso vamos a elegir el carácter variable para los 3 campos. También podemos configurar el largo del campo, si va a ser nulo o no, si va a tener clave primaria o no. Nosotros lo dejamos como está por defecto y vamos a ir a la solapa de avanzada. La solapa de avanzada
Tiene una serie de configuraciones que podemos elegir. Vamos a dejar como está por defecto. Y en la solapa constraint, si queremos elegirle primary key, foreign key. Después tenemos la solapa partición, si queremos que la tabla sea particionada. Y en la solapa parámetros, podemos elegir los parámetros configurables. Podemos elegir que tenga el auto vacuum habilitado, customizar el auto vacuum, etc. La seguridad, la seguridad de la tabla, si queremos darle permisos a la tabla. Y como en el Create Database nos va a generar un SQL con la configuración que elegimos. Ahí vemos que ya está creada la tabla. Vamos a la consola de la base de datos, listamos la base de datos. Vemos que la base de datos está creada. Ahí vemos testing. Nos conectamos a la base de datos testing y chequeamos si tiene la tabla creada. Como vemos, ahí está la tabla creada. Está en el esquema public, el nombre de la tabla es agenda, el objeto es tabla y el owner es pobre, es el dueño de la tabla. Bueno, hasta acá en este video vimos cómo crear una base de datos y cómo crear una tabla desde PGAdmin. Si les gustó el video, suscríbanse en el canal que vamos a seguir con más videos de base de datos y de Postgre. Muchas gracias y saludos. Si tienen algún comentario o alguna duda, lo dejan en los comentarios y se los responderé a la brevedad. Saludos.